Este mensaje vino del Señor con respecto al destino de Israel. El siguiente mensaje es del Señor, quien extendió los cielos, puso los cimientos de la tierra y formó el espíritu humano. Haré que Jerusalén sea como una bebida embriagante que causa que las naciones vecinas se tambaleen cuando envíen a sus ejércitos para sitiar a Jerusalén y a Judá. En aquel día, yo convertiré a Jerusalén en una roca inamovible. Todas las naciones se reunirán en contra de ella para tratar de moverla, pero solo se herirán a sí mismas. En aquel día, dice el Señor, haré que todos los caballos se espanten y que todos los jinetes pierdan el valor. Vigilaré a la gente de Judá, pero cegaré los caballos de sus enemigos. Los clanes de Judá se dirán a sí mismos: el pueblo de Jerusalén ha encontrado fuerzas en su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales. En aquel día, yo haré que los clanes de Judá sean como una llama que le prende fuego a un montón de leña, o como una antorcha encendida entre los manojos de grano, mientras la gente que vive en Jerusalén permanecerá segura. El Señor dará primero la victoria al resto de Judá, antes que a Jerusalén, para que el pueblo de Jerusalén y el linaje real de David no tengan mayor honor que el resto de Judá. En aquel día, el Señor defenderá al pueblo de Jerusalén. El más débil entre ellos será tan poderoso como el rey David, y los descendientes reales serán como Dios mismo, como el ángel del Señor que va delante de ellos. Pues en aquel día comenzaré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. Entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí, a quien atravesaron, y harán duelo por él como un hijo único. Se lamentarán amargamente, como quien llora la muerte de un primer hijo varón. El dolor y el luto en Jerusalén serán tan grandes como el duelo de Hadad Rimón en el valle de Megiddo. Todo Israel hará duelo. Cada clan sobreviviente de Judá se lamentará por separado. En aquel día brotará un manantial para la dinastía de David y para el pueblo de Jerusalén, una fuente que los limpiará de todos sus pecados e impurezas. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos celestiales, borraré el culto a ídolos en toda la tierra, para que se olviden hasta de los nombres de esos ídolos. Quitaré de la tierra tanto a los falsos profetas como al espíritu de impureza que los acompañaba. Si alguno continúa profetizando, su propio padre y madre le dirán: debes morir, porque has profetizado mentiras en el nombre del Señor. Entonces, mientras esté profetizando, su propio padre y madre lo apuñalarán. La gente se avergonzará de decir que tiene el don profético. Nadie se hará pasar por profeta vistiéndose con ropa de profeta. Dirá: yo no soy profeta, soy agricultor. Comencé a trabajar para un agricultor en mi niñez. Y si alguien pregunta: entonces, ¿qué de esas heridas en tu pecho? Él responderá: me hirieron en casa de mis amigos. Despierta, oh espada, contra mi pastor, el hombre quien es mi compañero, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mata al pastor, y las ovejas se dispersarán, y me volveré contra los corderos. 2/3 de los habitantes del país serán cortados y morirán, dice el Señor. Pero quedará 1/3 en el país. A este último grupo lo pasaré por el fuego y los haré puros.
Los refinaré como se refina la plata, y los purificaré como se purifica el oro. Invocarán mi nombre, y yo les responderé. Les diré, este es mi pueblo. Y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. ¡Atención! Viene el día del Señor, cuando tus posesiones serán saqueadas frente a ti. Reuniré a todas las naciones para que peleen contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas. La mitad de la población será llevada al cautiverio y el resto la dejarán entre las ruinas de la ciudad. Luego, el Señor saldrá a pelear contra esas naciones, como lo hizo en tiempos pasados. En aquel día, sus pies estarán sobre el monte de los Olivos, al oriente de Jerusalén. Entonces, el monte de los Olivos se partirá, formando un extenso valle del oriente al occidente. La mitad del monte se desplazará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Ustedes huirán por ese valle, porque llegará hasta Asal. Así es, huirán como lo hicieron durante el terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios y todos sus santos con él. En aquel día las fuentes de luz no brillarán más. Sin embargo, la luz del día será perpetua. Solo el Señor sabe cómo esto podría suceder. No habrá días y noches como de costumbre, porque en las horas nocturnas todavía habrá luz. En aquel día fluirán desde Jerusalén aguas que dan vida, la mitad hacia el Mar Muerto y la otra mitad hacia el Mediterráneo. El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día habrá un solo Señor, y únicamente su nombre será adorado. Toda la tierra desde Geba al norte de Judá hasta Rimón al sur de Jerusalén se convertirá en una inmensa llanura. Pero Jerusalén será levantada en su lugar original y estará poblada desde la puerta de Benjamín hasta el sitio de la puerta vieja, luego hasta la puerta de la esquina y desde la torre de Ananeel hasta las prensas de vino del rey. Entonces Jerusalén, por fin a salvo, se llenará de gente y nunca más será maldecida ni destruida. Luego el Señor enviará una plaga sobre todas las naciones que pelearon contra Jerusalén. Sus habitantes llegarán a ser como cadáveres ambulantes. La carne se les pudrirá, se les pudrirán los ojos en sus cuencas y la lengua en la boca. En aquel día sentirán terror, agobiados por el Señor con un terrible pánico. Pelearán contra sus vecinos mano a mano. También Judá peleará en Jerusalén. Tomarán las riquezas de todas las naciones vecinas, grandes cantidades de oro, plata y ropa costosa. Esta misma plaga atacará caballos, mulas, camellos, asnos y demás animales de los campos enemigos. A fin de cuentas, los enemigos de Jerusalén que sobrevivan a la plaga subirán a Jerusalén cada año para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, y para celebrar el Festival de las Enramadas. Toda nación que se niegue a ir a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, no recibirá lluvia. Si el pueblo de Egipto se niega a asistir al festival, el Señor lo castigará con la misma plaga que envió sobre las otras naciones que se negaron a ir. Egipto y las demás naciones serán castigadas si no van para celebrar el Festival de las Enramadas. En aquel día, hasta en los cascabeles del arnés de los caballos se inscribirán estas palabras: Santo para el Señor. Las ollas de cocina en el templo del Señor serán tan sagradas como los tazones que se usan al lado del altar. De hecho, toda olla de cocina en Jerusalén y Judá será consagrada al Señor de los ejércitos celestiales. Todo el que venga a adorar tendrá plena libertad de usar cualquiera de estas ollas para cocinar sus sacrificios.